Hoy vamos a tener una clase, la rebeldía del rey Saúl, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Hoy vamos a comprender cómo comenzó la rebeldía de Saúl y también vamos a ver cuáles fueron sus consecuencias. Esta enseñanza advierte a la iglesia para no caer en la misma actitud que tenía el rey Saúl en aquel tiempo. Acuérdense que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. La rebeldía del rey Saúl. 1 de Samuel 15, versículo 22 al 25. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, le damos gracias, nos ponemos en sus manos para que en esta hora usted nos ayude a entender y a comprender su escritura. Sabemos que usted está en medio de nosotros y usted observa la intención de nuestro corazón. Así nos ponemos en sus manos, dejando todo lo que nos estorba a un lado y poniendo nuestra mente y nuestros ojos en su enseñanza, la cual es de edificación para nuestras vidas. Así nos ponemos en sus manos para que usted siga enseñando y que su nombre sea glorificado mientras nosotros la recibamos. Que cada uno de nosotros pongamos siempre nuestra atención en lo que usted nos va a enseñar el día de hoy. Nuevamente le pedimos perdón si le hemos fallado, y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. La historia de Saúl es una de las tragedias más grandes del Antiguo Testamento. Fue el primer rey de Israel, fue escogido por Dios. Saúl estaba lleno del Espíritu de Dios, pero terminó rechazado por su desobediencia. La rebeldía no comenzó cuando Dios lo rechazó, comenzó cuando Saúl dejó de obedecer completamente la voz de Dios. Así pasa también al día de hoy en nosotros. Cuando dejamos de reunirnos, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, empieza la rebeldía. La pregunta para la iglesia es: ¿puede una persona servir a Dios y al mismo tiempo vivir en rebeldía? ¿O puede alguien venir a la iglesia y estar desobedeciendo a Dios? La respuesta es sí. Pero hoy vamos a meditar en el rey Saúl. Acuérdense que el rey Saúl fue ungido por Dios. Dios no lo destituyó luego, sino pasaron las consecuencias. Pero vamos a ver lo que narra la historia. Dios da una orden bien clara a Saúl. 1 de Samuel 15, del 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Después Samuel dijo a Saúl:
ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Después de que Samuel había sido ungido, ahora en el versículo 1 le dice que ponga atención a las palabras de Jehová. Pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo voy a castigar a Amalek por haberse oponido en el camino cuando subía Israel a Egipto. Y le vas a hacer esto, dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Quién se lo está ordenando? Dios. Dios le está ordenando esto al rey de Israel, porque el rey de Israel es el que gobernaba el pueblo. Él es el que daba las órdenes. Destruir todo. No perdonar a nadie. No guardar animales. No quedarse con el botín. Lo primero que estamos viendo que esto no era una sugerencia. Por ejemplo, Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿A quién se los está diciendo Jesús? Bueno, a sus discípulos. Usted y yo aceptamos a Cristo Jesús y ahora somos discípulos, somos seguidores de Cristo. Cristo le está diciendo a sus seguidores: si me amáis, guardar mis mandamientos. Santiago 1:22 nos enseña que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y eso se lee continuamente y nosotros ya lo sabemos, que si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo debemos de obedecerlo en todo. Porque Dios y Jesús es el mismo. Y aquí Dios le está dando una orden a Saúl. Y Jesús le está dando una orden a sus discípulos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Pero algunos hacen solamente lo que nos gusta. A veces no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero como discípulos de Cristo debemos de obedecer a Cristo. Saúl obedeció parcialmente, no lo obedeció en todo. Si alguien quiere leer del 7 al 9, acuérdense, vamos en la lectura. 1 Samuel 15, ahora vamos a leer del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecistas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó aquí? Ahora Saúl obedeció parcialmente. Parcialmente quiere decir que no puso en práctica todo lo que Dios le dijo. ¿Saúl venció a los amalecitas? Sí. Pero hizo 3 cosas malas. Perdonó al rey de Agag. Guardó lo mejor del ganado. ¿Hizo lo que Dios le ordenó? No. Hizo lo contrario.
hizo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. La obediencia parcial es desobediencia. No basta obedecer el 90% si Dios le está pidiendo el 100%. A Saúl se le ordenó: no dejes nada, mata a todos, desde el más grande al más chico y los animales. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Hoy en día Dios, por medio de su palabra, nos enseña que no dejemos de congregarnos, aunque solamente es los miércoles y los domingos, y lo dejamos de hacer. Eso es desobediencia. Y las consecuencias vienen más adelante, que ahorita vamos a ver aquí lo que pasó con Saúl. Se nos manda a leer la Biblia constantemente, pero nomás la leemos cuando venimos a los servicios. Eso es desobediencia. Eso es rebeldía. Se nos manda a orar sin cesar y nomás oramos cuando estamos en la prueba, en la lucha. Eso también es rebeldía. Eso también es desobediencia. Hoy en día muchos viven en pecado. Jesús da la solución: venir, bautizarse, arrepentirse, confesarse y vivir en una vida nueva. Si no lo hace, eso es vivir en desobediencia, eso es vivir en rebeldía, porque lo está mandando Dios. Yo solamente lo estoy comunicando, pero Dios lo está mandando desde el cielo a que para limpiarnos del pecado hay que venir a las aguas, nacer de nuevo y empezar una vida nueva con Cristo. Y Cristo es el que va a formar el carácter en nosotros. Nosotros no podemos cambiar fácilmente, pero eso es desobediencia, eso es rebeldía. El rebelde siempre busca justificarse. Primera de Samuel 15, ahora vamos a leer del 13 al 15. Vamos a ver que Saúl se justifica. Aunque él cumplió al principio, pero se justifica delante de Dios. Primera de Samuel 15, versículos 13 al 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora Saúl se justifica, dice: llegó Samuel y se le acerca a Saúl y le dice: bueno, ya cumplí, Samuel, ya cumplí con la orden que me dijiste, ya la cumplí. Posiblemente Samuel le dijo: bueno, qué bien. Y de repente escucha a Samuel el rugido y el bramido de los animales. Y dice Samuel: ¿qué es eso que se oye? Saúl respondió, versículo 15 dice: de Amalec los han traído los animales que aquellos había escuchado Samuel, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Fíjese, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Samuel escucha que no había cumplido con el mandato que Dios le había dado. Aquí vemos que el pecado siempre va a dejar una evidencia. Dios nos manda a alejarnos del pecado, a vivir una vida nueva, pero a veces hay evidencia de que todavía hay pecado en nuestra vida.
Y el primer pecado de nuestra vida es la rebeldía. Sí, ya me bauticé, pero ya el segundo domingo dejé de venir y luego ya nomás vengo en la mañana. Eso es rebeldía, y aquí nos está mostrando que la rebeldía es pecado. La desobediencia es pecado. Hoy podemos decir que estamos bien delante de Dios, pero solamente Dios conoce mi corazón. Pablo le dijo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Por eso Santiago dice en 1:22, debemos ser hacedores de la palabra y no oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo que soy cristiano, bueno, debo de vivir en obediencia a toda la palabra de Dios. Pero si no vivo en obediencia, bueno, estoy siendo un cristiano rebelde. Y el cristiano rebelde está viviendo el pecado, porque la rebeldía es pecado. La desobediencia es pecado. Aquí vemos que Saúl se justifica. Y así hay muchos que nos justificamos. Dice Saúl allá en el versículo 15, dice, hemos guardado todos estos animales, dice, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, le dice, a tu Dios. ¿No era el Dios de Saúl? ¿No era el Dios de Israel cuando lo sacó de Egipto? Pero aquí Saúl le dice, a tu Dios. Pero es el mismo Dios. El pecado siempre deja evidencia. La rebeldía siempre va a culpar a otros. Seguimos leyendo el versículo 20 y 21. ¿Alguien lo quiere leer? Hermana Gaby. Primera de Samuel 15, versículo 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová. Fui a la misión de Jehová, me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue Saúl justificándose. Y Saúl dijo, hasta ahí está bien. Okay. Ahora vemos que sigue Saúl justificándose, pero ahora le echa la culpa a otros. Cuando no venimos a la iglesia le echamos la culpa a otros. Nos justificamos. Es que no traía gasolina, es que me llegó visita, es que mi hijo no quiso venir. Nos justificamos. ¿Y usted cree que eso agrada a Dios? Aquí estamos viendo la rebeldía de Saúl. Le echa la culpa al pueblo. Dice, es que el pueblo dijo, vamos a llevarnos estos animales, mira, están bien gorditos, se miran bien bonitos, y los sacrificamos al Dios de Samuel. El rey, el que había sido ungido por rey del pueblo, tenía temor del pueblo. Si él ya había sido ungido, él tenía el mandato, pero tenía temor del pueblo. Tenía temor del pueblo. Hoy en día, muchos hemos obedecido, somos cristianos, pero tenemos temor de mi esposo, tenemos temor de ciertas cosas y desobedecemos la palabra de nuestro Dios.
Saúl confundió la obediencia con hacer solamente una parte de lo que Dios le mandó. Saúl dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová, pero la realidad era diferente. Dios había ordenado destruir todo lo de Amalek, pero Saúl dejó vivir al rey Agag, permitió que se conservaran lo mejor del ganado. Saúl pensaba que porque había hecho algo de lo que Dios pidió, podía decir que había obedecido. La obediencia a Dios no se mide por cuanto hacemos, sino por si hacemos exactamente lo que Dios nos manda. Pero a veces nosotros queremos vivir, no, pues como yo quiero, no como Dios me lo dice, y así no debe de ser. Si Dios le está dando una orden a Saúl, Saúl debió de obedecerla al 100% porque después vienen las consecuencias. Al final dice que lo va a destituir de su trono. Igual, nosotros tenemos una corona, pero si no obedecemos lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos manda, no la vamos a poder obtener. La rebeldía es pecado, pero a veces la rebeldía el hombre la quiere justificar, pero la justificación es desobediencia a Dios. En el versículo 21 vemos la rebeldía justificada. Primera de Samuel 15, versículo 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl trató de justificar su desobediencia diciendo o echándole la culpa ¿a quién? Al pueblo. Es que el pueblo. Desde el principio de la creación se le viene echando la culpa a otro. Eva echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y Adán le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste. Pero la rebeldía y la desobediencia es pecado ante Dios. En vez de que Saúl reconociera su pecado, ¿qué hizo? Buscó una explicación, buscó una justificación. Él era el rey, él tenía la responsabilidad de dirigir a su pueblo y decirle, ¿saben qué? Dios dijo que no tomaran nada, pero él consintió al pueblo. El pueblo le dijo, mira, todos estos ganados y estos están buenos para sacrificarlos al Dios de Samuel. Y parecía algo bueno, ¿verdad? Parecía algo hacer sacrificio a Dios. Era bueno porque en aquellos tiempos, cuando Abraham caminaba y llegaba a un lugar, hacía sacrificio a Dios por haberlo llegado a ese lugar. Y cada que Abraham caminaba, donde llegaba, donde Dios le decía, ahí estate, y después que caminaba, hacía sacrificio a Dios. Y era bien. Pero, ¿eso le pidió Dios a Saúl? No. Dios le pidió a Saúl que no dejara nada. Al día de hoy, hermano, muchos justifican su pecado, pero viven en desobediencia. Dios no acepta servicio con rebeldía. Dios quiere obediencia y no excusas. Saúl presentó una razón que parecía espiritual, y está bien. Muchos dicen, no, pues yo oro en la casa, está bien. Pero Dios lo mandó, sí lo mandó, pero el día del Señor lo mandó a que nos congreguemos y estemos todos juntos. Hoy, en día de domingo, muchos se quedan a ver las predicaciones en la televisión o cualquier aparato. Se mira bien, pero no es agradable ante los ojos de Dios. Dios quiere obediencia y no excusas. Dios no le había pedido que ofreciera a los animales gordos en holocausto a Dios. Dios le pidió a Saúl que los matara a todos.
Y así pasa al día de hoy. A veces nosotros también damos explicaciones para no obedecer. Se manda al arrepentimiento, a que cambies tu manera de vivir, y uno dice, cuando tenga más tiempo, lo haré o serviré a Dios. Otros dicen, cuando resuelva mis problemas, obedeceré a Dios. Otros dicen, no, pues Dios sabe por qué no lo puedo hacer. Dios no busca solamente personas que canten, que prediquen, que enseñen o sirvan. Él busca corazones que le obedezcan. La verdadera adoración comienza cuando nos sometemos a su voluntad. No a lo que yo digo, sino a la voluntad de Dios. Dios quiere obediencia antes que sacrificio. Mire lo que dice el versículo 22. 1 Samuel 15, estamos leyendo 1 Samuel 15, la rebeldía del rey Saúl. 1 Samuel 15, versículo 22. Vamos en el versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Sí se complace. Pero dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ya le cantamos, ya le adoramos, pero a la tarde ya no venimos. ¿Y qué pasó? ¿Se agrada a Dios de eso? No se agrada a Dios de eso. Sí se agrada de que le cantemos, de que oremos, de que estemos juntos. Pero cuando nos dejamos de reunir, Dios no se agrada de eso. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, dice, que la grosura de los carneros. Saúl se le dio una orden, pero no prestó atención a que no debería de haber dejado nada. Dios quiere obediencia, no solo actividades. Jesús dijo en Mateo 15, versículo 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. A veces venimos nada más a la iglesia para hacer culto o para calentar el asiento, porque escuchamos la palabra y cuando salimos igual, no la ponemos en práctica. Santiago dice que si no la ponemos en práctica nos engañamos a nosotros mismos pensando que ya venimos a agradar a Dios, pero vivimos en una desobediencia en el cual la desobediencia es pecado. No pensemos que una vida religiosa puede encontrar un corazón que no quiere obedecer a Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una persona que obedece a Dios al 100% va a ser privilegiada, va a entrar en el reino de los cielos. Pero una persona que es rebelde y desobediente, en aquel día le va a decir, Señor, Señor. Jesús le va a decir, pues ¿quién eres? No te conozco. Te mandé a que obedecieras mis mandamientos, ¿y qué hiciste? ¿Pusiste puras excusas? ¿Por qué ponen puras excusas? Porque no quieren someterse completamente a la voluntad de Dios, así como Saúl. Pero vienen consecuencias. Dios no busca personas que solamente aparenten ser espirituales. Dios busca hombres y mujeres que vivan en obediencia. En aquel día me dirás, Señor, Señor. Bueno, dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿A quién servimos? ¿A quién seguimos? ¿A Cristo?
¿Y por qué no hacéis lo que Él nos manda? La rebeldía, hermanos, es comparada con la idolatría. Dice el versículo 23, ahí, 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice. La rebelión y el pecado y la adivinación es pecado. Si nosotros vamos con personas que adivinan o personas que leen o que echan las cartas, bueno, estamos en pecado. Si estamos yendo con esas personas. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí vienen las consecuencias. Cuando nosotros practicamos la rebeldía, practicamos la desobediencia y cuando practicamos la adivinación. Pero si nos arrepentimos y si vinimos a Él, Él nos restaura. Por eso son estas clases y estas enseñanzas, para que nosotros nos examinemos. Este versículo nos enseña que la rebeldía, ya sea literalmente adivinación o idolatría, Dios la considera igual de grave. ¿Por qué la considera Dios grave? Porque reemplaza la autoridad de Dios. La rebeldía comienza cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando no la ponemos en práctica. Saúl no negó la existencia de Dios, simplemente decidió obedecer solo una parte de su mandamiento. Hoy sucede cuando alguien conoce la Biblia, la palabra de Dios, pero decide hacer lo contrario. Saúl obedeció parcialmente. Dios le dijo, destruye toda la ciudad. Y Saúl dijo, guardó al rey y los animales. No destruyó, desobedeció. Al día de hoy, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de perdonarnos unos a otros nuestras faltas y a veces no lo hacemos y eso es rebeldía y es pecado. Saber que debemos de congregarnos y dejar de hacerlo también es pecado. Saber que debemos de vivir en santidad y si continuamos practicando el pecado también es pecado. Dice Santiago 4, versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí, es bueno porque aprendemos cómo es Dios, quién es Dios. Pero si dejamos de venir a la iglesia, dice Santiago, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. La obstinación, hermanos, endurece el corazón. Saúl fue confrontado por Samuel, pero en lugar de humillarse, se justificó y culpó al pueblo. Un cristiano obstinado no acepta la corrección de la palabra ni el consejo bíblico. Siempre encuentra excusas para no cambiar. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Fíjese lo que dice el proverbio. Si la palabra de Dios me está diciendo lo que yo tengo que hacer, y si yo hago otra cosa que va en contra de la palabra de Dios, bueno, voy a ser quebrantado. Y luego dice que no habrá medicina para mi quebranto. Para Saúl no se encontró medicina porque después andaba buscando hasta los adivinos. Andaba buscando a Samuel entre los adivinos. Y después fue muerto en la batalla. Lo quitaron de su trono. La rebeldía, hermanos, pone nuestra voluntad por encima de la de Dios. Cada vez que decimos, yo lo voy a hacer a mi manera, estamos colocando nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. No basta decir que soy cristiano, sino hay que obedecerlo. La desobediencia trae consecuencias espirituales. Saúl perdió el reino
porque rechazó la palabra de Dios. Aunque hoy los creyentes no pierden un reino terrenal como Saúl, la desobediencia afecta la comunión con Dios y afecta nuestro testimonio en este mundo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La rebeldía nos aparta de nuestro Dios vivo. Por eso debemos de vivir más cerca de Dios. La pregunta es, o la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿hay algún mandamiento de Dios que estoy ignorando? ¿Acepto la corrección de la palabra o simplemente me justifico? ¿Estoy obedeciendo a Cristo en todo o solo en lo que me resulta conveniente? La rebeldía comienza cuando dejamos de someternos a la palabra de Dios. El remedio es el arrepentimiento sincero, la humildad y una obediencia completa. Ese es el remedio. Samuel dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. La rebeldía trae rechazo espiritual. Versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? Porque como pecado de adivinación, Sí. porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos que Saúl reconoce su pecado. El versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué dijo Samuel? Digo, Saúl. Y le dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Y qué ha hecho Saúl? Dice: he quebrantado el mandamiento de Dios. He quebrantado el mandamiento de Dios. Aquí revela la verdadera causa de su desobediencia. He quebrantado el mandamiento de Dios. En vez de que él dijera: bueno, perdóname, sino él todavía se justifica. No era un error pequeño. Él reconoce que había desobedecido directamente a Dios. Al día de hoy la rebeldía sigue existiendo. Muchos no quieren obedecer a Dios. Muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 3, versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si estamos siendo rebeldes ante los mandamientos de Dios, estamos en pecado. Si sabemos hacer lo bueno, es necesario regresar al primer amor. No debemos de suavizar el pecado diciendo: no, pues fue por debilidad. Saúl conocía quién era Dios. Nosotros hoy en día conocemos quién es Dios. Pero si desobedecemos a Dios y no nos arrepentimos, bueno, vienen consecuencias muy graves. Hay veces que nosotros queremos obedecer a Dios, pero no queremos perder nuestras amistades. No queremos perder a nuestros familiares. No queremos ser criticados por el mundo. Pero la obediencia a Dios es lo más importante.
Dice Proverbios 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué a veces nos dejamos de reunir? Porque tenemos temor de dejar al que está en la casa, porque tenemos temor de dejar el trabajo que nos consume y no nos deja reunirnos, congregarnos. El temor siempre va a poner un obstáculo. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor siempre va a poner un obstáculo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Dios tiene todo el control. Pero a veces nos enfocamos más en el qué dirán o en el temor que poner nuestra confianza en Dios. Los apóstoles dijeron, cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allá en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Tampoco no son palabras bien sencillas, las cuales nosotros también debemos de poner en práctica. El día del Señor, si me llega visita, bueno, aquí quédense, ahorita regreso. Es necesario primero ir a adorar a Dios y luego vengo y los consiento. Pero a veces lo hacemos al revés. Cuando llegamos tarde, tenemos el viernes o el sábado en la noche para prepararnos bien, planchar, todo lo que se va a llevar el domingo. Pero todo lo hacemos el domingo en la mañana. Ahí anda uno buscando qué me voy a poner, los zapatos y todo. Y todo lo debemos de hacer antes. Por eso a veces llegamos tarde. La pregunta para la iglesia, ¿a quién estás obedeciendo más? ¿A Dios o a las personas? Saúl dijo, consentí la voz de ellos. Aunque el pueblo participó, sabemos que Saúl era el rey. Él tenía la responsabilidad de obedecer a Dios y dirigir correctamente al pueblo. Hoy Dios le ha hecho al hombre sacerdote de su hogar, de su casa, pero el hombre dice, no, lo que diga mi esposa. Si mi esposa dice, no, vamos a ir al río, vamos a ir a la playa. Siendo el día del Señor, dice, no. Dios nos ha puesto como reyes sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra casa, y el hombre debe de ser cabeza. No podemos justificar nuestro pecado diciendo, es que todos lo hacen, así piensa la mayoría, es que mi familia me presiona. Déjame decirle que cada persona va a responder delante de Dios por sus propias decisiones. Aquí a nadie se le obliga a seguir a Dios al 100%. Cada uno tiene el libre albedrío de escoger, pero acuérdense, va a haber una recompensa y va a haber un castigo. Pero antes de que llegue la recompensa y el castigo van a pasar consecuencias. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Saúl dijo, yo he pecado. Reconocer el pecado es importante, pero en el contexto del capítulo se observa que su arrepentimiento fue incompleto. Más adelante pidió a Samuel que lo honrara delante del pueblo, mostrando preocupación por su reputación, porque él era el rey y no quería que lo vieran que Dios le había destituido de la corona. Así que no basta con decir perdón, Señor, debe de haber un cambio de corazón y conducta. Cristo nos llama a permanecer fieles aun cuando obedecer implique rechazo o sacrificio. Saúl perdió el reino porque eligió agradar al pueblo antes que obedecer a Dios. La enseñanza para nosotros es clara. El verdadero discípulo de Cristo escucha primero la voz de Dios y después la de nosotros. Nosotros debemos de obedecer a Dios, aunque eso signifique ir en contra de la opinión de los demás. Por último,
El arrepentimiento de Saúl fue superficial. 1 Samuel 15, versículo 24 al 30. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. 30. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuélvase conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Amén. Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Amén. Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Para poder obedecer a Dios debemos de amarlo. Pero si no hay amor, va a ser difícil guardar sus mandamientos. Cuando nosotros nos bautizamos y andamos en el primer amor, buscábamos a Dios, a Cristo, a su palabra, a todo momento, a todas horas, cada instante. Le hablabas al que se acercaba a ti, le hablabas de Cristo. Pero aquí vemos que dice el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice ya está estipulado hasta el fin. A Saúl le preocupaba más su imagen delante de su pueblo. Por eso le decía: enséñale al pueblo que yo sigo siendo el rey. Al día de hoy, hermano. Aquí vemos que Saúl está suplicando, pero no le está pidiendo: bueno, pídele a Dios que se arrepienta de mí o que me perdone. No, le está diciendo que lo ponga en buen estado delante del pueblo. Hay personas que lloran por las consecuencias del pecado, pero no por haber ofendido a Dios. No, yo me arrepiento. Pero es un arrepentimiento del mundo. El arrepentimiento hacia Dios trae convicción. Dice 2 Corintios 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si nos arrepentimos con un corazón sincero y cambiamos nuestra manera de vivir, Dios nos exalta. Una iglesia puede tener buena asistencia, buena organización y muchas actividades, pero si deja de obedecer la palabra de Dios, corre el peligro de seguir el camino de Saúl. En conclusión, Saúl comenzó bien, pero terminó mal porque permitió que la rebeldía creciera en su corazón. Su historia nos recuerda que Dios no busca una obediencia parcial ni una religión de apariencia, sino busca corazones humildes que se sometan a la voluntad de Él. El llamado para la iglesia de hoy es claro. Samuel le dijo a Saúl: pon atención a lo que yo te voy a decir. Bueno, la iglesia debe de prestar atención, de escuchar la voz de Dios, de obedecerla sin reservas
y arrepentirse de toda su actitud de rebeldía. La iglesia debe de recordar siempre estas palabras de Samuel. El obedecer es mejor que los sacrificios. Eso es lo que debe de entender la iglesia, porque si no, luego vienen las consecuencias. Pensamos que somos cristianos, pero nuestra manera de vivir nos delata. La iglesia también puede estar fructífera, pero si no vive en obediencia, no va a ser fructífera. El obedecer es mejor que los mandamientos. Samuel le dijo a Saúl: pon atención a lo que te voy a enseñar. Y si no lo haces, vas a estar en pecado. Y Saúl cometió el error y pecó delante de Dios. Y su ruina fue destituido del trono. Bueno, si nosotros seguimos en rebelión, la corona que nos espera no va a ser nuestra, va a ser de otro. Así que pongámonos a cuentas con Dios hoy.